igual en todo caso, todo lo que he dicho hasta ahora, por suerte, era también lo vimos ayer. Entonces, eso sí está en la clase de ayer, igual explicado. Así que, por lo menos, tanto no perdimos. Eh, déjenme ver. A ver si esta cosa resucita. Ya. Realmente esta cosa no reacciona en absoluto. Y no, si salía. Realmente un misterio porque esta cosa no funciona. Ya. A ver si alguien intenta hablar ahora en una de esas resucitó. ¿Se escucha, profe? Parece que no. Ya. Estamos igual. Te escucho yo. ¿Tenía la mano ¿Profe, en escucha? para que grabe? ¿O era otra cosa? Escribo porque obviamente no escucho. No. A ver. Y lo otro. Acá. Ah, sí, lo otro. Escriban en el chat de aquí de la reunión porque en el fondo el otro igual está por fuera. Entonces en el fondo no lo... Es más difícil verlo todavía. ¿Ya? Ya. La otra cosa que también tiene un poco que ver, ¿cierto? Con el inventario, con la gestión de inventario en términos de la clasificación ABC. Igual esto, ¿cierto? Tiene en ese sentido una relación. Ya. Denme un segundo. A ver. Ya. ¿Se escucha? Me imagino todavía. Sí, profe. Ok. Ya, este otro, digamos, no es método, pero sí es una de las cosas que debo en el fondo revisar, ¿cierto? O sea, siempre hay que hacerlo, esto en algún momento las empresas las hacen. Y digamos, el criterio con que se hacen, por ejemplo, puede depender precisamente de una clasificación ABC, como cierto, como la que estábamos viendo, porque el tema, ¿cierto?, del recuento, que imagino, si ustedes trabajan en esa empresa, probablemente, ¿cierto? Siempre, ¿cierto? En el fondo, en algún momento hay que hacer revisión de inventario. Siempre hay que ir a contar las cosas para hacer un chequeo, ¿cierto? De lo que los sistemas dicen con respecto a la realidad. Eso es como supernatural en general, siempre se hace en cualquier parte. En algunas partes más que en otras, obviamente, sí son como inventarios más críticos y cosas por el estilo, pero si no, de todos modos, siempre hay que revisar. Y cuando sí, tu inventario para tu sistema productivo es como súper importante, entonces, ok, hay hay que tener un plan de revisión física, ¿cierto? De los ítems que hay en bodega. Y en ese sentido, ¿cierto? Es lo que se llama el recuento cíclico, ¿cierto? Como cada cuánto tiempo tú revisas, ¿ya? Y
Y eso parte de partida, por ejemplo, si tienes la clasificación ABC, ya puedes, dentro de todas las cosas que ya a veces te permite hacer, ¿cierto? O que uno podría hacer una vez que uno tiene, ¿cierto? La clasificación, sería, por ejemplo, decidir cuántas veces al año, por ejemplo, voy a hacer la revisión física, ¿de acuerdo? De los materiales. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo hay como en los artículos ABC, ¿cierto? Tienes 500, 1750 y 2750 unidades, o sea, productos que caen en esa categoría, más allá de cuántas unidades tengo del producto en cuestión, pero hay 500 tipos de ítems en bodega, por ejemplo, que fueron clasificados como ya, cualquier cosa. Y eso implica, ¿cierto? Que por ejemplo, un criterio para cómo contar todas las cosas que estén en A, por ejemplo, podría ser que yo esas cosas que quedaron como categoría A, yo las revise todos los meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente por la plata, ¿cierto? Porque acuérdense que A muchas veces abarca, no sé, fácilmente el 60, 70, 80%, ¿cierto? De lo que es el costo total del inventario. Entonces, quizás vale la pena, ¿cierto? Económicamente, hacer esa revisión así de constante. Los B, bueno, y eso, si todos los meses yo quiero hacer esa revisión de esos 500 ítems, suponiendo que hay 20 días laborables cada mes, ¿cierto? Yo podría o necesito hacer una revisión de 25 ítems al día en cada uno de los días laborales. Ahora aquí, ¿cómo las empresas hacen eso? Depende, es súper variable. Porque, por ejemplo, una opción es que hay empresas que tienen gente para eso, dedicada. Ya, y lo único que hacen es efectivamente estar revisando el inventario, ¿cierto? Y haciendo esos ajustes. Hay otras empresas que, por ejemplo, lo que hacen es enviar, digamos, a la misma gente que trabaja en bodega, que muchas veces, ¿cierto? Son varias personas con distintas funciones. A todas estas personas les asignan, ¿cierto? Ítems a revisar y cada uno se va en esa media hora de su tiempo del día, lo revisa, hace la revisión de lo que le corresponde y listo. También, ¿cierto? Se puede hacer así. Y también hay empresas que incluso lo externalizan esto, ¿cierto? Le contratan a alguien de afuera para que lo venga a hacer. Eso es súper variable, pero en el fondo aquí sabes que al menos tienes que revisar 25 ítems de este tipo al día para, ¿cierto?, tener el reencuentro que uno quiere. Los B, por ejemplo, no necesitan la misma frecuencia de revisión. Quizás cada trimestre sería más que suficiente. Y si son esos los ítems y en un trimestre yo tengo 60 días hábiles, tendría que revisar 29 por día. Y los C, obviamente, cada 6 meses, por ejemplo, podría ser más que suficiente. Entonces, cada 120 días yo hago la revisión y aquí habrían que revisar 23 por día. Sumándolos todos, ¿cierto? Ok, 77 ítems por día para revisar. Y estas revisiones depende, lógicamente, de la bodega en particular, de cómo se haga. Pero, por ejemplo, em, podría, ¿cierto? Como le decía, muchas veces, o sea, en realidad esto no es tan demandante tiempo, a pesar de que 77, ¿cierto? Se vea un número como grande. Eventualmente, por ejemplo, tú lo que vas a ir a revisar es si hay, no sé, 5 cajas. Entonces, ok, ya, son 5 cajas, es una revisión que puedes hacer eventualmente en un par de minutos y de repente menos. Si fueran, por ejemplo, unidades medias a granel, esa es otra historia. Por supuesto que ahí requieres un tiempo bastante más amplio para poder hacer la cuenta específica. Pero si son cosas más voluminosas, ¿cierto? En realidad, en una hora, eventualmente podrías hacer fácilmente la mitad de eso. Entonces, también el cuánto tiempo se asocia a hacer estas tareas y de qué manera, ¿cierto? Y con qué, no sé, con qué recurso y todo eso va a depender mucho, ¿cierto? De la situación en particular. Pero en sí, el número directamente, un poco como que no hay para qué asustarse inmediatamente, ¿cierto? Hay que ver un poco el contexto real de cómo esta cosa ocurre para de ahí, ¿cierto? Tomar un poco dimensionar más adecuadamente el cómo tengo que trabajar. ¿Ya?
Y bueno, esto de los costos los vimos, lo expliqué un poco, ¿cierto? Y aquí llegamos ya a los modelos. Déjenme ver si es que alguien habló. Si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat. ¿No? ¿No hay preguntas? Les doy unos segundos para escribir si es que hay alguna duda. Nada. De acuerdo. Entonces, ya. Esto es cierto lo que les decía. Son los modelos, ¿cierto? Que vamos a ver por lo menos un inicio. De ahí, pues ya si andamos relativamente bien de tiempo, quizás alcancemos a ver algunas otras cosas que también están relacionadas con inventario. Pero también, ¿cierto? La idea no tampoco estar viendo hasta el último día cosas, sino que tratar de llegar luego a como a ver el tema completo, pero también, ¿cierto? Con cosas que les sean, que les sirvan también o les den un poco la idea de cómo estas cosas, ¿cierto? Se tratan. Aquí hay 4 modelos en el fondo que vamos a ver en un principio, que son para modelos de pronóstico inventario para demanda independiente, ¿ya? Eso también, ¿cierto? Se los mencioné, que la demanda independiente, ¿de acuerdo? Es cuando tú realmente no tienes cómo saber cuántas unidades te va a demandar el mercado, ¿ya? Es aleatorio, es realmente, digamos, no hay forma de determinarlo exactamente. Y se dice dependiente, pero en realidad para diferenciarlo de la dependiente, ya que también eso es cierto, se lo explicaba ayer, que la dependiente es cuando en realidad tú tienes, por ejemplo, no sé, si tienes que fabricar 100 sillas, tú sabes cuántas piezas ocupa cada una de las sillas, cuántos tornillos, cuántas patas, cuántos respaldos. Entonces, en el fondo, tú ahí también sabes cuánto vas a necesitar de cada unidad, y eso también en el fondo va a ser un inventario, ¿cierto? En algún momento que haya que fabricarlo, comprarlo, pero la cifra tú ya lo conoces, sabes que tienes que hacer 100 sillas, entonces por lo tanto, ¿cierto? Tú sabes también cuánto tienes que comprar exactamente cada pieza. Por eso es dependiente en ese caso, ¿de acuerdo? Hay otra cosa que en el fondo te define ya inmediatamente el número real, ¿cierto? Que tú necesitas del producto. La independiente no. La independiente obviamente ahí es la que depende del azar, realmente depende del mercado. Entonces, por eso, en esas situaciones, en esas cosas, ¿cierto? Es cuando aparecen los métodos de pronóstico por una parte, para tratar de determinar esa demanda, y también aparecen estos otros modelos, ya que lo que tratan de hacer es definir en el fondo, ¿cierto? El cuánto, ¿cierto? Cuánto comprar, cuándo y cuánto comprar y cuánto te va a costar también, ¿cierto? Esa compra, ¿ya? Y vamos a ver estos 4 métodos. Quizás puede que por ahí, de hecho, en alguna asignatura hasta ya lo hayan visto en parte, porque igual son modelos como súper, en el fondo, súper conocidos, ¿ya? El primero, el más famoso de todos, el que se llama, ¿cierto? El modelo lote económico, ¿cierto? O el EOQ también le dicen, ¿cierto? Que él lo hizo un tal Wilson en realidad, hace mucho tiempo, pero es como el modelo más básico que existe. Hay otro que es muy similar, que el lote económico, pero con producción y consumo simultáneo, que obviamente, ahí vamos a ver gráficamente cuál es digamos, no sé, el pero, digamos, o el efecto que produce eso, ¿cierto? De estar comprando inmediatamente. Em, el otro modelo, ¿cierto? Es el con descuento en todas las unidades compradas, que vamos a ver qué efecto eso genera. Súper frecuente, ¿cierto? Muy normal que dependiendo, ¿cierto? Lo que yo compre, en el fondo, ¿cierto? También me van a hacer descuento, ¿cierto? El precio, dependiendo de la cantidad que compre. Y ese descuento, ¿cierto? También puede tener distintas escalas, puede irse dando, digamos, de distinta manera.
Esta es una de esas formas. La otra, por ejemplo, es esta, modelo con descuento según incrementos en la cantidad, que vamos a ver, ¿cierto? En su momento, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? El primero, el modelo lote económico, el famoso EOQ, ¿cierto? Que en realidad es como siempre el primer modelo de inventario que se ve. Vamos aquí. Ya, obviamente todos estos modelos tienen o parten en el fondo de, de supuestos, ¿ya? De supuestos de comportamiento, de supuestos de lo predecible que es, por ejemplo, la, digamos, los datos y cosas por el estilo. Entonces, siempre aquí, cualquiera de las cosas que veamos siempre va a pasar, digamos, va a tener supuestos de por medio. Y en este caso, ¿cuáles supuestos son? Primero, para que este modelo funcione, se necesita, ¿cierto?, que la demanda sea conocida, ¿de acuerdo? Que en el fondo la demanda que es como la tasa de consumo, ¿cierto?, que yo tengo del ítem y constante. Lo de constante, por supuesto, es como algo súper mentiroso, ¿cierto? Porque en realidad si es realmente independiente, ¿cierto? Es aleatoria y por definición eso es como súper poco probable que sea realmente constante. Pero para efectos de modelamiento, ya, simplemente pensando en eso, ¿cierto? O en representación y para determinar estos valores, puede quizás el comportamiento del uso, ¿cierto? De este inventario, la demanda que tenga ese inventario, puede ser quizás lo suficientemente estable como para que yo la considere constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, si yo veo que en un mes hay un producto que se vende más o menos 50 unidades al día, ya, por ejemplo, más o menos 15. Pero si ustedes hacen los promedios, por ejemplo, móviles cada cierto tiempo, van haciendo esa revisión de cuánto vendió esta semana por día, más o menos, y qué sé yo. Y siempre les da por ahí, ¿cierto? En promedio, por lo menos, el 50 justo, poquito más 50, poquito menos 50, ¿cierto? Ese promedio. Al final, en efecto, ¿cierto? De pronóstico para aplicar este modelo, eso igual, o sea, para ustedes eso puede ser perfectamente constante ya. Aunque si hacen el día a día, no lo va a hacer, por lo menos dentro, así del largo plazo, dentro del mes, a través de la semana, igual se mantiene más o menos ese comportamiento estable. Ya sí, yo aplico este método, ¿cierto? Y el grado de error en el fondo no va a ser mucho, en realidad no, ahí no afecta realmente mucho en la solución y en la exactitud también y cuánto les sirve a ustedes, ¿cierto? Al final en realidad no llega a afectar tanto. ¿Qué otra cosa? Tiempo de espera conocido y constante. También hay una cosa un poquito mentirosa, porque esto supone, ya, o sea, hay productos que sí pasa, que entre que ustedes compran, ya, emiten la orden de compra y el producto les llega, siempre pasa más o menos la misma cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Hay hartos productos donde eso tiende a pasar, donde ustedes igual, ¿cierto? Al final pueden pensar que no sé, o sea, yo desde que compro, ¿cierto? Me lo traen 2 o 3 días y ya, ok. Y si es más o menos así estable, perfecto, porque eso les ayuda, ¿cierto? A tener una mejor gestión y aplicar estos modelos con más facilidad, porque saben que va a llegar en el tiempo que corresponde el producto, ¿ya? Y que sea, ¿cierto? El tiempo de espera constante en el fondo, ¿cierto? Al final les permite a ustedes en realidad no tener quiebre de stock, ¿ya? Ese es el tema. Ahí lo que se trata de evitar es que, bueno, eso, sumado a lo que dice arriba, que obviamente demanda conocida y constante, ¿ya? Entonces ustedes saben cuánto se van a consumir por día y saben también cuántos días en el fondo se demora la orden en llegar. Entonces, juntando las dos cosas, ustedes pueden ser como súper precisos de saber cuándo comprar para que prácticamente el día que se les acabe el producto, ustedes justo ese día les llega, digamos, el producto nuevo. Eso es como lo que este modelo piensa en realidad. O sea, ahí en el gráfico se va a notar.
Lo otro, el costo de mantenimiento del inventario es lineal. ¿En qué sentido? En que, o sea, básicamente cuesta lo mismo siempre, ¿ya? O sea, no hay ninguna, no es una forma de contar el inventario que, por ejemplo, tenga variaciones durante el año, ¿cierto? O que dependa de algo, ¿cierto? Muy especial o muy distinto, ¿cierto? Que simplemente considerar. Por ejemplo, en este caso, como un sistema más solomónico, que muchas empresas, por ejemplo, lo que usan es revisar simplemente a fin de mes, ¿cierto? Cuántas unidades tengo. Y eso es lo que considero como inventario, ¿ya? O veo el inventario medio o qué sé yo. Hay distintas formas de hacerlo, pero aquí en el fondo ese costo, ¿cierto? Se piensa que es lineal, o sea, en el fondo que no hay variaciones en particular en lo que para mí cuesta el inventario en el tiempo. Eh, la otra cosa, el precio de compra no depende de la cantidad comprada. Eso es algo así, un poquito mentiroso, lógicamente, porque muchas cosas que, que siempre algún grado de descuento van a tener, ¿ya? Obviamente eso es como súper normal que ocurra, pero en este caso se considera que no es así. Para si realmente lo quieren incorporar, bueno, ahí cierto es donde existen los otros modelos que vamos a ver más adelante. O sea, siempre hay modelos un poco para todo. En esto realmente hay como modelos para todas las condiciones en el fondo que ustedes se puedan encontrar. Y bueno, el modelo también, bueno, de hecho esto pensando, ¿no es cierto? Se desarrolló esto pensando obviamente en demanda externa, independiente, ¿cierto? Que fuera el mercado, los clientes externos, ¿cierto? Los que definieran cuánto comprar. Pero este modelo, de hecho, también internamente, cuando ustedes mismos son los que fabrican, esto también igual se puede aplicar, porque también internamente como que a veces hay un grado de incertidumbre un poco en cuanto van a ocupar de cada pieza en el fondo. Y se podría aplicar esa pequeña variabilidad y ese comportamiento en el fondo para determinar también cuánto fabricar y cuándo fabricarlo. Ya también puede en el fondo usarse en un sistema de producción interno. Y esto un poco, ¿cierto? La gráfica, como ven, es súper simplificada, o sea que obviamente es como algo súper generalizado de cómo, ¿cierto? El inventario se comporta. Aquí, bueno, ¿qué cosas son? A ver, ¿están todos? Ahí están todos. ¿Qué representa el gráfico? Obviamente aquí lo que me interesa, de hecho, determinar en el fondo, es, ¿cierto? El cuándo, o sea, cuánto voy a pedir, qué cantidad es la que voy a pedir, ¿cierto? Cada vez que pida. Si se fijan aquí, ¿cierto? Esa cantidad siempre es fija. En el fondo siempre pido la misma cantidad. Y una vez que yo pido, ¿cierto? Lo que este gráfico representa es que eso se empieza a agotar, ¿cierto? Pasan los días, pasan los días, pasan los días y voy consumiendo. Y llega un momento en que dice aquí, fíjate, tiempo de espera para la llegada del pedido, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Eso era cierto parte de los supuestos, que yo sé cuánto se va a demorar en llegar mi pedido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mi proyección del uso del pedido, ¿cierto? Me dice, ok, mira, esto se te va a acabar en 8 días más y tus productos se demoran 8 días en llegar, entonces hoy día es cuando debes hacer el pedido para que llegue justo el día, ¿cierto? Que esto se está acabando. Y eso se hace, pues en ese momento se emite la orden, ¿cierto? Bueno, se sigue el consumo y justito ahí, cuando esto se acaba, obviamente llega el otro pedido. Entonces, en el fondo, siempre va repitiendo ese mismo ciclo. Este nivel, que se determina en base al tiempo, ¿cierto? Pero de ahí uno saca, ¿cierto? En el fondo, lo que se llama el nivel de reposición. Es una de las formas de decirle. Si ustedes buscan aquí más libros de esto, en realidad se le da como varios nombres, como punto de pedido, punto de reorden. En realidad lo pueden encontrar con hartos nombres distintos en el fondo, pero es el nivel de inventario. En realidad, obviamente, eso se refiere a una cantidad de inventario, que es más fácil fijarse en eso.
que cuando uno llega a ese nivel, a esa cantidad de unidades que todavía me quedan en bodega, es cuando yo sé que tengo que pedir. Esa cantidad se determina en realidad en base al tiempo, que uno se demora, ¿cierto?, en recibir el pedido, pero es más fácil para los sistemas informáticos y todo eso, ver en realidad el nivel de cuántas unidades tengo, ¿cierto? Y en base a eso, no sé, puede hasta hacerse una emisión automática del pedido, pero en base a eso reaccionar, ¿cierto? Y hacer el pedido. Esta misma cosa que está ahí, este gráfico, ¿cierto?, que representa el comportamiento en el fondo de uso, ¿cierto?, y reposición. Esto se puede, digamos, llevar a una ecuación, que obviamente es la que me permite, en el fondo, determinar el cuánto pedir, ¿de acuerdo? Y es una ecuación, digamos, que en realidad lo que representa, fíjense, es el costo total, ¿ya? Aquí no sé si están más abajo, sí, ahí están todas las, eso de T. Ahí está en realidad qué cosas cada elemento. Y esto es el costo total, obviamente, del inventario, dependiendo, ¿cierto? En algún periodo de tiempo, en este caso. Normalmente, en realidad es anual, ¿de acuerdo? La fórmula se pensó originalmente en verlo anualmente y que en ese periodo, ¿cierto? Yo determino el cuánto pedir. O sea, y el cuánto también me define el cuándo, ¿de acuerdo? O sea, ahí vamos a ver en ejercicios, en el fondo vamos a ir encontrando todos esos detalles. Y el costo total, ¿cierto? ¿De qué está formado? Son tres cosas en el fondo. Fíjense, D por P. ¿Qué cosa es D? La demanda anual, ¿cierto? El cuántas unidades yo me consumo en el año completo, ¿ya? Y eso obviamente yo históricamente puedo ver y una constante, ¿ya? O sea, no sé, al año compro 100.000 unidades. Perfecto. El precio es cuánto ustedes pagan por cada una de esas unidades, ¿de acuerdo? Entonces, el precio por esa demanda total obviamente es toda la plata que te gastaste en comprar directamente el inventario, cuánto efectivamente el inventario te costó. Eso aquí es una constante. En el fondo, yo lo que quiero determinar es cuánto pedir, ¿cierto? Cuando pida, cuánto pedir. Esa es mi incógnita. Pero estas dos cosas, la demanda y el precio, es en realidad constante. Así que aquí yo voy a tener un número. Cuando esto lo traduzca, ¿cierto?, a una ecuación, y va a ser un número. Después, ¿qué viene? La demanda anual, fíjense, dividida por QP. Y QP es la cantidad pedida en cada orden. Y eso por CE, que es el costo de hacer un pedido. Ya, si se fijan en esto, ¿cierto? Lo que tenemos en realidad aquí, ¿cierto? Es D, si es la cantidad de productos anuales dividido por cuántos, ¿cierto? Cuántos productos pido cada vez que pido, ¿cierto? La división de los dos en realidad lo que hace, ¿cierto? Es en el fondo, ¿cierto? ¿Cuántos pedidos hago al año? Por ejemplo, la verdad es que eso suena como quizás es medio confuso, mejor lo escribo. Denme un segundo aquí por ordenarme. Acá. Y lo voy a hacer aquí, ¿cierto? Estoy hablando del D por QP, ¿cierto? Entonces, si fuera, no sé, lo que les decía, 100.000 unidades al año del producto es lo que ustedes compran. Y para decir algo burdo, o sea, para que calce el número fácil, cada vez que compran, ustedes compran 10.000, ¿de acuerdo? Obviamente, 100.000 dividido por 10.000 les da 10. Entonces, en el fondo, lo que esto les dice es que ustedes 10 veces al año hacen compras de este producto, ¿ya? Y obviamente cada vez que compran 10.000, ¿de acuerdo? Y así hacen los 100.000 unidades del año completo. Entonces, esta parte, esto, ¿cierto? En la división hace eso. El total dividido por cuánto es cada vez, le da cuántas veces piden en el año. Y el CE es el costo de hacer un pedido, que eso también, ¿cierto? Lo conversamos la clase pasada.
que en el fondo, ¿cierto? Cuando yo hago un pedido, eso siempre también uno incurre en costos, ¿de acuerdo? Necesariamente uno incurre en costos. ¿Por qué? Porque hay cosas como súper básicas, o sea, de partida, ustedes necesitan a una persona que le haga la compra, ¿cierto? Tienen contratado a alguien para que haga las compras. Y el tiempo que esa persona gaste en hacer el pedido es parte del costo del pedido. Los costos de materiales que hayan, los costos de despacho, ¿cierto? Que pudiesen haber. También si la recepción del pedido, por ejemplo, lo van a hacer algunas personas en bodega o algo por el estilo. Y también deberían eso ustedes considerarlo, porque eh, si hacen más o menos pedidos, lógicamente que esos costos podrían también en algún momento, por ejemplo, empezar a aumentar. Pues si ustedes, por ejemplo, ok, empiezan a comprar más seguido, pero más chico, menos unidades cada vez, puede que en términos de la cantidad de gente que trabaja en esto ya no sea suficiente la que tenían y necesiten más personal, solamente para eso, en el fondo. Solamente porque están comprando de a menos, ¿de acuerdo? Y lo mismo que bodegas, de repente la gente que tienen ya no les da abasto para recibir todos los pedidos que van llegando y de esa manera, ¿cierto? Necesitan al final más gente, que eso también es un costo adicional. Entonces, de ahí salen este costo por el pedido, con lo que me cuesta realmente hacer un determinado pedido cada vez. Y eventualmente hay productos que pueden ser súper, súper caros en realidad de comprar, ¿de acuerdo? O sea, yo no sé, he visto de repente en químicos específicos, por ejemplo, o sea, cosas que cuestan mucho, hasta millones de dólares si quieren. Hay empresas que perfectamente te pueden poner a una persona a trabajar un mes completo o un mes y medio de repente, buscando un proveedor y un precio adecuado para ese producto, porque la empresa se va a gastar, no sé, pues 10 millones de dólares en comprárselo. Entonces, pueden ser efectivamente ese costo súper alto. Entonces, no es como para despreciar, es súper relativo al producto que estoy comprando. Entonces, al final, esta parte, ¿cierto? Es cuánto me cuesta cada pedido hacerlo y dividido por cuántos pedidos hice. Eso es lo que finalmente va a tener. Pero aquí, ¿cierto? Lo que yo no sé es, como les decía, el Q sub P, el cuánto voy a pedir. Eso es lo que me gustaría determinar. Porque el costo, yo lo sé, de alguna manera lo puedo saber, lo puedo calcular, ¿cierto? Yo sé cómo funciona mi empresa y los costos y las personas que se involucran y los tiempos que involucran, entonces podría yo llegar a tener una estimación de esto. Y también sé la demanda total anual. Y la otra parte, fíjense, es QDP, que es lo que ustedes piden, medios por CA. CA es el costo anual del inventario, ¿de acuerdo? Y QP medios, eso es lo que no es tan directamente ver, pero para eso, ¿cierto? Déjenme proceder un poco. Este gráfico ayuda harto. Este modelo, ¿cierto? Como considera, ¿cierto? La tasa de consumo constante, por eso esta cosa, ¿cierto? Es una recta, ¿ya? Perfecta, entre la cantidad que yo estoy pidiendo y el cero, que es cuando obviamente nuevamente llega el otro pedido. Como esta cosa es una recta, y por la forma, ¿cierto? Particular que tiene, esto también, ¿cierto? En el fondo, si lo ven, es un triángulo rectángulo. Gráficamente, ¿cierto? Son puros triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Por eso, en particular, si ustedes quisieran saber el inventario medio a través de este año, por ejemplo, en realidad es bien fácil. Es precisamente el máximo dividido por 2. De ahí, de hecho, si ustedes hacen aquí el área de esto, ¿cierto? Y lo hacen con un año y hagan todas las matemáticas que quieran y van a llegar a la conclusión, de hecho, más se puede probar que realmente la, el promedio de inventario de cuánto yo tengo en el año es efectivamente esa cantidad máxima dividida por 2, por área, por el área, digamos, estos triangulitos. Si fuera parejo todo el año el inventario, si fuera constante y parejo todo el año, es esto, es el cuánto piden
dividido por 2. Y eso, por eso se multiplica por el costo, digamos, del anual del inventario. Porque de esa manera yo puedo tener como el costo promedio en el fondo. Evidentemente, ¿cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, sistemas informáticos que claramente les permiten saber mucho más día a día cuándo un producto llega, cuándo lo ocupo, ¿cierto? Y cuántos días estuvo efectivamente en bodega y todo eso. Esos tipos de sistemas, lógicamente, que a ustedes les va a permitir hacer algo súper similar a esto, pero con mucha más exactitud, que en el fondo es como casi como hacer un integral en el fondo, ¿cierto? Este QP dividido por 2 pasa por la suposición que veíamos antes, de que la demanda es constante, de que se forman estos triangulitos y en el fondo yo puedo hacer una área media y qué sé yo. Pero con un sistema informático, ese inventario medio, ustedes de hecho lo podrían tener con mucha más exactitud, porque saben efectivamente cada día y cada hora y cada minuto y cuánto duró exactamente cada unidad en inventario. Entonces, ese mismo cálculo del inventario medio con un software de inventario lo pueden conocer con mucha más precisión. Y de ahí simplemente lo otro, SS sub A, es aplicarle el costo que yo tengo simplemente para el inventario, ¿cierto? Anual en el fondo. En este caso anual, pero también pueden usar otra base temporal, obviamente, pero al final se puede traducir a un costo anual. Eso como ecuación, ¿ya? Costo total. El costo de los productos en sí, de pedir esos productos y de mantener esos productos. Son las tres cosas, digamos, que este costo total tiene. Y aquí, si lo que quieren saber es qué valor, ¿cierto?, va a tomar Q sub P para que este costo total sea mínimo, ahí en realidad lo que tienen que hacer es derivar. Lo mismo que hicimos en la unidad 2 se puede derivar. Aquí obviamente sí, la fórmula está dada. Podrían derivarla, si no se acuerdan, la pueden derivar igual. Pero esta fórmula sale de eso. ¿Ah? Acuérdense que aquí su variable, su incógnita, pasa a ser Q sub P. Todo lo demás aquí es constante, ¿de acuerdo? Todo es constante salvo Q sub P, porque Q sub P lo que quiere determinar, que Q sub P me minimiza en este caso el costo total. Si esto lo derivan para determinar, ¿cierto?, los puntos críticos, como lo habíamos hecho, D por P no tiene Q, ¿cierto? No tiene el Q sub P. Así que esto es una constante, al derivar se les hace 0. Esto, ¿cierto?, tienen un Q sub P dividiendo. Se acordarán, ¿cierto?, que esto es un Q sub P elevado a menos 1. En el fondo, ¿cierto?, como derivada. Al derivar, les va a pasar el menos adelante y les va a quedar acá abajo, ¿cierto?, el Q sub P elevado al cuadrado. Y el D y el C sub E les va a quedar igual. Y acá, ¿cierto?, este Q sub P se ha, ¿cierto?, dividido por 2. El Q sub P está arriba. Entonces, cuando esto lo deriven, les va a quedar 1, ¿cierto? Queda sin potencia y les queda C sub A dividido por 2. Y eso lo igualan a 0, ¿cierto?, para determinar los puntos críticos. De ahí, si van a despejar el Q sub P en el fondo, lo que les va a terminar quedando en realidad es esta expresión, ¿ya? Que obviamente el Q sub P, como está cuadrado, le va a sacar la raíz, la positiva obviamente la que sirve aquí, y les va a terminar quedando esta expresión. Así que, si no se memorizan esta ecuación, de todos modos, teniendo la ecuación original del costo total, la pueden ir a deducir, ¿no? Y no hay en ese sentido nada del otro mundo. Así que es bastante como ecuación, ¿cierto? Lo que les decía, o sea, en relación a las otras ecuaciones que hemos visto, en realidad esta ecuación es tremendamente sencilla. Gráficamente, aquí en el fondo, ¿cierto? El D por P es un costo fijo, ¿cierto? Aquí sería una recta simplemente paralela al eje. Y estas otras dos cosas, el D dividido por Q sub P por C sub E, ¿cierto? En relación al Q,
Si se acuerdan, los gráficos, cuando nosotros teníamos una función donde quedaba dividida por la variable, ¿cierto? Tomaba esta forma. ¿Se acuerdan? Siempre era así. De esta manera, de alguna u otra manera, era como así. Y esta otra parte, Q sub P por C sub A medio, si quieren verlo, es una recta, obviamente, ¿cierto? Y no está elevado a nada, así que eso es una recta, y esta es esta otra parte. Esa curva más esta curva más el costo fijo, obviamente, les va a dar una curva de costo total. Y el punto donde eso sea menor va a ser, ¿cierto? En el fondo, el óptimo. Y ese puntito, de nuevo, lo pueden sacar derivando, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en otros ejercicios. Y si no, obviamente se pueden perfectamente acordar simplemente de la fórmula que está aquí, que hoy, lógicamente se obtiene de la derivación, ¿ya? ¿Dudas? A ver, déjenme, voy a leer el chat. Puede alguien si quiere intentar hablar, a ver si en una cosa de esas se arregló, pero no creo. En el chat, no sé, si alguien tiene dudas, que pregunte, que escriba. Les doy unos segundos. No sé si se entiende bien. ¿Todo bien al parecer? ¿Nadie pregunta? Ok. Vamos a volver. Qué lata esto que... La otra vez también me pasó de que el audio no se escuchaba, pero con algunos pases mágicos se terminó arreglando y hoy día no hay caso. Y de hecho probé también, por ejemplo, con videos, con otra cosa, con algo que metiera boche y no se escucha nada. No escucho absolutamente ninguna salida del computador. Fíjense, es como súper raro. Ya. Bueno, esa es la fórmula. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio que obviamente viene como todo dado. Ya, ¿qué dice? La empresa Sharp Inc., que vende agujas hipodérmicas indoloras a hospitales, desearía reducir el costo de su inventario, determinando el número óptimo de agujas hipodérmicas en cada pedido. La demanda anual es de 1000 unidades, ¿cierto? Eso es lo que en nuestro ejemplo es el famoso D, 1000 unidades. El costo de preparación o lanzamiento por pedido, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Si se acuerdan, eso es... Sí, nuestro C sub E, que está ahí, ¿cierto? La animación para que no se demore tanto. El C sub E, eso es el 10. El costo de almacenamiento por unidad y año, ¿cierto? Es el 0,50 y eso es mi C sub A. Y con esos datos se pide calcular el número óptimo de unidades por pedido. De aquí, obviamente, yo podría hacer, digamos, el uso de la ecuación de arriba por una parte, ¿cierto? Yo sé el D es el 1000, el precio, ¿cierto? En realidad aquí no me dicen cuánto es el precio, ¿cierto? De la aguja en particular, porque para efecto de determinar la cantidad óptima de pedir no es relevante. Es relevante para determinar el costo total, pero no para determinar la cantidad a pedir, porque al derivar, ¿cierto? Esa parte se anula. Y las otras cosas que están ahí, ¿cierto? En el fondo, ya las tengo, ¿cierto? Conozco el D, conozco el C sub E, el C sub A y todo el estilo. Entonces, al final, como resumen, uno tiene un poco que aplicar esa fórmula nomás, ¿cierto? Que es el 2 por D por C sub E dividido por C sub A. Y de eso la raíz. Entonces, apliquemos así la fórmula más directa. Ese Q óptimo es raíz D. Así. Aquí es un poco grande, pero ¿cierto? 2, ¿cierto? El 2 viene por cuando derivan esto, ¿cierto? En el fondo se les termina, o sea, en realidad es el 2 que está dividiendo ahí el inventario, es el que les aparece ahí. 2 por D por C sub E. 2 por D por C sub E, que también es 10, dividido
por C sub A. Y eso es lo que hay que calcular. Esto es, son 10.000, son 20.000 arriba, dividido por 0,5, que al final, ¿cierto? Esto va a quedar 40.000. Y raíz de 40.000, una excelente pregunta, probablemente, a ver, esos 100, de hecho 100%, esto sería, o sea, 4 por 10.000 obviamente, pero 10.000 si no me equivoco es 100 al cuadrado, ¿cierto? Entonces en el fondo sería, esto queda 2 por 100 al final, o sea, 200. Creo que la raíz, ¿cierto? Es efectivamente 200, si mal no he calculado. ¿Ya? Alguien puede comprobar. Entonces, al final, ¿cierto? Lo que me dice el modelo es que yo tengo que comprar de a 200 unidades. Simplemente eso. ¿Cuánto va a durar? En realidad depende, o sea, son también, ¿cierto? 1.000 unidades que yo compro al año, lo que implica, ¿cierto? Si son 1.000 unidades al año, esto implica que yo compro 5 veces al año, ¿cierto? ¿Cuándo? Depende también, ¿cierto? De cuántos días hábiles tengo. Esa información en particular en este ejemplo, ¿cierto? No aparece, ¿ya? Si tuviese, además, ¿cierto? El tema de la, ¿cómo se dijera? De los tiempos, ¿cierto? Los días hábiles y toda esa historia también podría determinar en el fondo el cada cuánto tiempo yo hago esto. Pero por el momento, ¿cierto? Se sabe que tienen que pedir 200 unidades. Teniendo los días también, por ejemplo, yo podría haber calculado el cuándo hacer el pedido, ¿cierto? Porque esa es otra parte, ¿cierto? En el gráfico nosotros veíamos que ese punto existe, pero con los datos que aquí me están dando en realidad no lo puedo saber, o sea, no lo puedo calcular. Con estos datos solamente puedo sacar el cuánto, que sería esos 200, ¿de acuerdo? Es así de fácil. Estos, digamos, ejercicios son así, no hay mucho más detalle, ¿cierto? Que ver, salvo, como que ya si uno quiere hacer análisis mayores o bien determinar estos coeficientes que están ahí, eso ya sí es como un trabajito, ¿cierto? Adicional, porque ahí no es tan directo siempre, lógicamente, el llegar a determinar eso, los valores, ¿de acuerdo? Ya, el siguiente, aquí tenemos otro ejercicio, parece. Claro. Ah, claro, porque aquí está la información adicional. Utilizando esos datos anteriores, por ejemplo, y suponiendo el año 250 días laborables, que en el fondo esas 1.000 unidades ustedes la ocupan durante ese tiempo, se puede calcular el número de pedidos, que eso yo ya lo hice, lógicamente, ¿cierto? Esos 1.000 dividido por 200, ¿cierto? Les da, denme un segundo, no veo aquí. Está muy, ahí sí, ya. 5 pedidos al año, ¿cierto? Porque en el fondo, si saben la demanda anual y saben cuántos pedidos hacen, saben fácilmente podrían sacar en el fondo la cantidad, digamos, de pedidos al año. Pero en tiempo, precisamente ahí lo que necesitaban era saber esto, en cuánto tiempo en el fondo yo me gasto realmente esa... ¿dónde estoy? No me veo. Denme un segundo. En cuántos días, ¿cierto? Yo consumo realmente esas 1.000 unidades, ¿cierto? Que aparecen ahí. Está allá arriba el tiempo. Entonces, ahí sí, lo que por también lógica en el fondo, lo que yo puedo aplicar es, ¿cierto? Lo que aparece allá abajo, que es el tiempo es el número de días laborables en el año, que son los 250, dividido por el número estimado de pedidos. También, ¿cierto? Si la tasa es constante, acuérdense que un supuesto de esto es que la tasa es constante de consumo y por lo tanto, si yo hago 5 pedidos al año, al hacer, ¿cierto? La división que está acá abajo, yo tengo que cada 50 días, en el fondo, yo voy a hacer un pedido. O sea, sí, de hecho voy a hacer el pedido y que llegue también, ¿cierto? La llegada de los productos se va a producir cada 50 días porque este sistema en el fondo considera que todo llega exactamente en su momento
y todas las cifras en el fondo son como siempre seguras, ¿ya? Ahí, claro, o sea, como ustedes con esto pueden saber también, ¿cierto? El consumo diario, que en el fondo, si tienen, ahí de nuevo, ese es otro cálculo que he hecho aquí no aparece. Por ejemplo, el consumo diario, pero lo pueden sacar, ¿cierto? Un poco por lógica. Ese consumo diario, ¿cierto? Si son 10.000 unidades al año y tienen 250 días, de ahí claramente pueden sacar también en el fondo, ¿cierto? Cuántas unidades por día consumen, ¿ya? Esto sería eso, 1000 dividido por 25, ¿cierto? Son como 40, creo, si no mal no recuerdo. Te terminaría dando 40 al día, en el fondo, unidades. A ver, déjeme calcular bien. No sé, no confío en mi cálculo mental. Deme un segundo. Ah, te- son 10.000, ¿cierto? Dividido por los 250. Sí, 40, estaba bien. 40 unidades por día. Ese es el consumo. Entonces, aquí también, ¿cierto? En el fondo, por ejemplo, si quisieran saber el cuándo pedir exactamente cuando esto se está consumiendo, por ejemplo, ya pasa a depender de cuántos días se demora en llegar precisamente ese pedido. Si, por ejemplo, se demora 5 días en llegar, por ejemplo, ya 5 días de entrega, entonces en el fondo, si ustedes consumen 40 por día, de esto saben que en el fondo, cuando tengan 200 unidades en stock, en el fondo, por ejemplo, tienen que hacer el nuevo pedido, ¿ya? Eso es como una forma, obviamente, de calcularlo, pero que no hay, o sea, no hay como fórmula ni método específico, es como una cuestión un poco, ¿cierto? Simplemente de lógica, de sentido común, conociendo un poco, ¿cierto? El comportamiento. Ya me equivoqué en algo, ¿cierto? Esto no es 1000, no era 10.000, perdón, no era 10.000, era 1000 dividido por, digamos, los 250 días al año y son 4 por día lo que se consume. Ahí sí. Y es que me extrañaba que esto fuera de el mismo tamaño. Entonces, claro, piden de a 200 unidades. Cuando les quedan 20, si su periodo de reposición es de 5 días, en ese momento es cuando lo tienen que hacer, porque les va a llegar justo, ¿cierto? Cuando se les acaben las unidades. Ahí sí, disculpen que esto no. Había puesto hay un cero de más, no me acuerdo, no sé por qué, de dónde saqué eso. Ya. A ver, si tienen dudas, escríbela en el chat para ver. Lo del driver, no, si no es el driver, si la otra vez también me pasó y de hecho se desatoró cuando abrí esta configuración. Sí, algo me acuerdo, en su momento cambié aquí y eso como que me permitió refrescar un poco digamos, la salida, pues sí, es algo súper raro. Esto no, así estas cuestiones de la entrada, configuración, sí, no, a ver. Output presets, then routine. A ver. Ah, ya, ahí. Ujú.
Silencio. Ya. Bueno, parece que no sé. A ver si alguien prueba hablar. En una de esas se refrescó y soltó la ¿Me configuración. escucha, profe? ¿Me escucha ahora? No, todavía no escucho, no hay caso. Sí, sí. Yo sé que la otra vez, como les digo, sí, la otra vez pasó. Y fue, y se arregló de esa manera, en el fondo. A ver. Dispositivos de audio. Ahí, ya. No, sí, la otra vez hice eso mismo que hice ahora. Y se arregló. Ahora no hay caso. No quiere. Ya. ¿Dudas entonces? Nada, ninguna. Si hay dudas, escriban. Parece que no. Ok, parece que no. Ya, bueno, ese es el modelo base, ¿cierto? Este modelo, como decía también. A ver, las letras estas que aparecen aquí, si ustedes ven distintos libros, van a aparecer distintas letras, ¿ya? O sea, no tienen por qué ser particularmente las que están ahí. De hecho, este mismo modelo, si ustedes lo buscan, les va a aparecer a veces. Dejen aquí agrandarlo. Ya, como el modelo EOQ, ¿ya? Que viene de Economic Order Quantity, creo que es Economic Order Quantity. Eso significa, ¿ya? En muchos libros aparece como EOQ, pero es el mismo modelo, ¿ya? Pueden usar distintas letras, lógicamente, pero al final representa exactamente lo mismo. El otro, a ver si, sí, yo creo que alcanzamos a verlo ahora. El otro modelo es como bien similar, ¿de acuerdo? Que es este de acá. Y que bueno, le doy un poco toda la información al tiro, porque en realidad para ver un poco las diferencias que existen. ¿Ya? En este caso, en realidad la diferencia que existe con el otro modelo es que, sobre todo cuando ustedes fabrican, ¿cierto? Las cosas, o bien cuando el proveedor es el que fabrica, pero les va entregando las cosas de a poco, que a veces pasa eso, que en la medida que hace inmediatamente va entregando, o eventualmente por el tamaño, en el fondo, de acuerdo del producto, la cantidad de camionadas que debe llevar, por ejemplo. No puede entregar todo el mismo día, ya eso pasa, o sea, porque a veces, no sé, pues un camión piensa que, no sé, pues llevarle, no sé, 200 cajas al día por el tamaño del camión, ¿de acuerdo? Porque, no sé, su producto es voluminoso. Y ustedes compraron de repente 2000 unidades, entonces obviamente a 100 por día se va a demorar harto el proveedor en llevarle las cuestiones. Y en ese sentido, también mientras les estén llegando lo que ustedes compraron, también van a estar consumiendo. Y este modelo, ¿cierto? Lo que reconoce es eso, ¿ya? Que a veces el consumo, ¿cierto? Va en paralelo también al abastecimiento. Y no cambia, obviamente el modelo, como ven aquí, el costo total no cambia así como tan significativamente, ¿cierto? Tiene un poco la misma estructura. La primera parte D por P, ¿cierto? A ver, no sé si aquí están sí, están cada cosa. El D por P no cambia, ¿cierto? El costo total pasa primero a depender, ¿cierto? De la demanda anual por el precio que tienen, ¿cierto? Del producto, ¿ya? Después, el D, la demanda anual dividido por cuánto piden, también es cuántos pedidos hacen en el año. Y eso es lo que multiplican, ¿cierto? Por el cuánto les cuesta a ustedes hacer, ¿cierto? Cada pedido. Y aquí es donde viene la diferencia. Que en el otro modelo, ¿cierto? El nivel medio de inventario en el año, para poder asociarle el costo de mantención de inventario,
En el otro caso sí era Q medio, simplemente, o sea, era Q dividido por 2, literalmente, ¿cierto? Q dividido por 2. Aquí no, ¿cierto? Aquí ese nivel medio de inventario, como yo en realidad estoy consumiendo al mismo tiempo que estoy recibiendo inventario, no llega al mismo nivel, ¿ya? O sea, el Q, obviamente, la cantidad de pedido, ¿cierto? Es un poco, no sé si la misma, obviamente depende, aquí puede el cálculo ser diferente, pero eso es cuánto estoy pidiendo. Pero en términos de la altura en que esta ecuación llega, ¿cierto? No es realmente la misma, ¿de acuerdo? De hecho, este gráfico tiene aquí un ligero error en realidad, ¿cierto? En esa determinación. Porque yo, por ejemplo, no sé, puedo que mis pedidos sean de 1000 unidades, pero mi stock jamás llega a estar en 1000 unidades, porque yo voy a consumir parte mientras las 1000 unidades llegan. Y puede que, por ejemplo, en el punto más alto, en realidad yo llegue a tener, no sé, 800 unidades. Porque entre que pedí las 1000 unidades y me terminó de llegar la compra en el fondo, yo alcancé a consumir 200. Entonces nunca voy a tener las 1000, voy a tener un poco menos. Y eso sí, en el fondo, es digamos, de ahí yo puedo efectivamente sacar, ¿cierto?, el nivel medio de inventario. Y la ecuación en ese sentido cambia un poquito como está acá. Esta ecuación del costo total tiene básicamente la misma estructura. Aquí es el Q medio, ¿cierto?, en el fondo el que cambia. Y ese Q medio, ¿cierto?, en realidad viene dado por esta expresión. Tiene, por supuesto, el Q dividido por 2, ¿ya? Como base, pensando, ¿cierto?, en que sería como el otro modelo anterior. Pero tiene este factor de corrección, ¿cierto? F menos D dividido por F, ¿ya? ¿Qué cosa es? La producción diaria menos la demanda diaria, ¿cierto? Dividido, ¿cierto?, por la producción diaria. Y esa corrección, digamos, del inventario medio en la otra situación, ¿cierto? Esto obviamente lo baja, necesariamente esto es menor a 1, entonces va a bajar. Y eso les determina efectivamente el valor medio del inventario para aplicar en este caso, que va a ser inferior, ¿cierto?, al otro. También, si quieren alguien hacer el ejercicio, si esto digámoslo, gráficamente lo resuelven, ¿cierto? Como triángulos, ¿cierto? Esto da igual, aquí tienen dos triángulos rectángulos, ¿cierto?, en cada parte al final. Si lo resuelven, lo despejan y todos van a darse cuenta que llegan a esta misma expresión, ¿ya? O sea, también es bastante geométrica en el fondo digamos, la deducción de la fórmula, ¿ya? Pero también, o sea, al final uno aplica como directamente, ¿cierto?, la fórmula que está abajo, ¿cierto? Que también, si se fijan, es idéntica a esta parte de acá, es idéntica a la que usamos, ¿cierto? 2 por D por C dividido por CA, pero se le aplica, bueno, inversa este factor de corrección. Esto de acá, si lo sustituyen ahí donde está Q medios y hacen la derivación, tal cual, ¿cierto?, lo vimos en la otra, van a llegar a esta fórmula de abajo, ¿ya? El F dividido por F menos D se les da vuelta con respecto a esto al hacer la derivación, en el fondo, ¿cierto? Ahí eso, o como queda esto, en el fondo, para despejar después, termina, ¿cierto?, provocando esto que se da vuelta, ¿cierto?, y queda de esa manera. Pero pueden aplicar obviamente la fórmula directa simplemente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, bueno, en este caso, de nuevo, ¿cierto? Es básicamente aplicar la fórmula. Parece que aquí, claro, aquí hay un pequeño ejercicio, ¿cierto?, para aplicarla. ¿De qué se trata? La empresa Nathan Manufacturing fabrica y vende tapacubos para el mercado detallista de recambios de automóviles. La previsión de Nathan para sus tapacubos para ruedas de radios es de 1000 unidades para el próximo año. También, ¿cierto? De nuevo, es 1000. Con una demanda diaria media de 4 unidades. Eso es lo que en este modelo, ¿cierto?, es el F.
perdón, la D chica, ¿cierto? La D minúscula. 4 unidades por día. Sin embargo, el proceso de producción alcanza su máxima eficiencia con 8 unidades por día, ¿cierto? Y esa sí es la F. 8 unidades por día yo fabrico, ocupo 4 por día. Por ello, la empresa fabrica 8 unidades cada día, de las cuales solo utiliza 4, ¿ya? Dado los siguientes valores, calcule, ¿cierto?, el número óptimo de unidades por día, ¿ya? Bueno, aquí obviamente lo que falta son los otros datos. Disculpen, aquí no sé si están. No, están en la otra parte. Igual obviamente podemos ocupar los anteriores. Qué lata. Voy a quitarle la animación a esto. Hacemos lo que están ahí. Por ejemplo, el costo del pedido que sea 10, ¿ya? Y el costo de almacenamiento sea 0,5. Eso lo podemos igual ocupar. Entonces, en el fondo, aquí tendría que mi C sub E, ¿cierto? Que el costo del pedido sea 10. Y C sub A, que el costo, ¿cierto?, de almacenamiento sea 0,5. Y ahí tengo que aplicar esta fórmula, simplemente, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa va a ser ese óptimo, entonces? El Q óptimo raíz de. El primer término es esto, ¿cierto? F dividido por F menos D. F es la producción diaria, D minúscula la demanda diaria. Entonces es 8 menos 4, perdón, es 8 arriba y abajo es 8 menos 4, ¿cierto? Esto acá arriba no corresponde. Ahí. Y el resto es como la parte que ya conocimos. 2 por D por C dividido por CA. Es... pues, ahí sí. 2 por, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La demanda anual por el costo, ¿cierto? Son 1000 por el costo de cada pedido y eso dividido por el costo de mantener inventario. Esto de acá es 8, ¿cierto? Dividido por 4, que en el fondo es 2 por, y esto, bueno, si lo dividimos, ¿cierto? Queda 10.000, 20.000, dividido por 0,5, ¿cierto? Queda 40.000. Sí, 40.000. Y la raíz de eso ya habíamos visto, ¿cierto? Que 40.000 la raíz era 200. El raíz de 2 no lo voy a poder sacar. Entonces aquí la cantidad óptima a pedir es eso, es 200 por raíz de 2, ¿cierto? Que va a ser un número decimal, pero en términos prácticos uno ahí puede aproximar, ¿cierto? Al final en el pedido real van a tener ahí que aproximar por lo menos una unidad solamente. Y ya, ese es, digamos, el otro modelo, en el fondo, ¿cierto? Que la única diferencia es esta, ¿cierto? El resto es como muy similar, pero reconoce que ustedes no van a recibir todo, digamos, de inmediato, ¿de acuerdo? Y eso lógicamente también en muchos tipos de productos es como más realista, ¿de acuerdo? Déjenme. ¿Dudas? Escriban nomás mientras salgo y voy a ver si alguien escribió. Ya. Escriban si tienen dudas. Ahí está, 282,84 es lo que resultó. Perfecto. Ven, si ese con el raíz de 2 cambia ligeramente el valor. Y bueno, por ahora ya obviamente no alcanzamos a ver los otros dos modelos. Los otros modelos que ya la otra semana veríamos, como tienen descuento en el fondo, ahí nos vamos a ir un poco a lo que también en su momento algo vimos, ¿cierto? Que son las funciones definidas por tramos, ¿de acuerdo? Con los modelos con descuento muchas veces terminan generando eso, funciones por tramos. Y ahí el análisis de repente se hace más largo porque tengo que ir viendo tramo por tramo, ¿cierto? Cuáles son sus puntos mínimos, ¿cierto? Y toda esa historia. ¿Dudas? Sí, dime nomás, escríbeme
por mientras la duda. O puedes probar el micrófono, pero en realidad, honestamente, no creo que vaya a funcionar. Ojalá funcione. Escribir. No, no se escucha nada, no hay caso. Hay cosas. ¿Qué sistema más antipático? Realmente no sé qué hay. A ver. Ya, por la tercera evaluación, dime. Ya, pues, ahora en la pantalla, compartir pantalla, dices tú. Ya, ok, no hay problema. Ok, bueno, no hay problema. Ya, en todo caso, ya también ya terminamos, así que no hay problema. En la próxima clase ahí vamos a ver los otros sistemas de inventario y hacer algunos ejercicios. Y ahí vamos a ver, viendo, dependiendo un poco cómo avancemos, qué otro tema podríamos ver, porque como les decía, el tema, ¿cierto?, de inventarios es como muy grande, entonces hay como que elegir de repente qué cosa ver y de acuerdo a eso, ¿cierto?, de ahí vamos entrando, digamos, en las distintas cosas, ¿ok? Así que eso. Ya. No, si no es el driver, si no es eso, si esta cuestión ya antes me había pasado y se arregló solo, en realidad es como de hecho, lo que podría intentar hacer, pero que no se va a escuchar tan bien, conectarme directo al computador, porque estoy en realidad a través de otra interfase. Entonces, voy a hacer eso, voy a conectar esto y me voy a conectar directo al computador, pero si no, por último, está, digamos, eh, por lo menos por chat podemos seguir hablando, ¿ya? Pero bueno, para el resto ya nos podemos ver el próximo martes, ¿ok? ¿De acuerdo? Así que estén bien los que se retiran, ¿ok? Chao, chao.